Y salud por ellos y por ellas. La orquesta que me va a acompañar cuando yo venga ya está contratada, pensada y bien pagada. Una vez más, Proyecto Crejen entrevistando a los 9 valores. En esta ocasión tenemos a Mile, tu princesa huancaína. ¿Cómo está, Mili? Tu palabra para Crejen. Muy buenas tardes, señor Genaro, ¿cómo está usted? Gracias por su visita a este grandioso local, Rinconcito Guayucachino, ¿no? Les damos la bienvenida y mira, mil gracias por apoyar a todas las nuevas valores que nosotros, que son nuestra mira, nuestra meta de llegar más adelante. Pasos lentos pero seguros, ¿no? Poco a poquito, pero sé que vamos a llegar. ¡Qué bueno, Mili! Mili, ¿de qué parte es usted? Huancayo, del corazón de Huancayo. Yo soy del Huancayo mismo, del corazón, del Tambo, soy exactamente. ¡Qué bueno, Mili! ¿Alguna canción que te piden en esos sitios? Ahora me piden tunantada. Y ahora les voy a traer tunantada también con arpa y también vamos a grabar ahora con orquesta. Con los Super Haces de América vamos a grabar, vamos a traer novedades. Nos piden tunantada y le vamos a dar tunantada porque nosotros nos debemos al público y el público es lo que a nosotros nos alimenta y nos hace crecer poco a poco. Un pedacito en un vez, un pedacito, ¿no? Cortita, a ver. Me haces daño el corazón al saber de tu traición. Nunca fuiste sincero. Me estás causando un dolor. Me hieres sin compasión y ya no hay nada entre tú y yo. Qué linda canción, Mili, mira tú. Queremos... Esa canción es para todos los malos, falsos, así como todos. No generalice, Mili. Mili, número para contrato, pues, Mili. 920-60-14-32. ¿Para maltratos también? Solo para contratos, maltratos ya no, ya pasaron. Bueno, Mili, exactamente a qué partes has viajado con tu música. Sinceramente he viajado a Huancavelica, Ayacucho, Cerro de Pasco, Junín, Carguamayo, Huánuco, La Merced. Voy recorriendo, con la bendición de Dios, voy recorriendo buenos sitios. Qué bueno, Mili. Mili, ¿tenemos alguna producción de por medio? Todavía aún. Bueno. Mili, ¿con qué artistas en escenario estás cruzado? Con Gisela Lavado, con Anita Santibáñez en Huancavelica, con Dina Paucar en Sicaya. Mire, un gusto poder entrevistarte, pues, ¿no? Espero hacer toda esta entrevista muy lejana, pues, tu despedida para Crejen, Mili. Gracias a usted, don Genaro. Nuevamente, muchísimas gracias por apoyar a los nuevos valores. Y reiteramos la invitación, usted acá, Rinconcito Guayucachino, es bienvenido. Ok, es una ventana más para todos ustedes, Mili. Un abrazo, Mili.